Nuevamente para todos, buenas noches. A continuación vamos a dar inicio al seminario y quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Cristina Núñez, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomado en Neuropsicología Infantil, diplomado en Neurociencias, coordinadora de los diplomados en Intervención Temprana, Trastornos de Neurodesarrollo, Detección, Evaluación y Estrategias de Intervención e Inclusión Educativa. Tiene 20 años de experiencia en atención a niños y adolescentes. Les damos un gran aplauso y un paso a Cristina para que inicie su presentación. Ok, muy buenas tardes. Para mí, noches para ustedes ya, porque aquí son apenas las 6 de la tarde en Mexicali, Baja California. Pues les mando un gran saludo y pues muy contenta de estar aquí. Me encanta la docencia desde que era pequeñita, me encantaba. Y bueno, primero quiero empezar con ustedes haciendo una breve historia de mí para que ponerlos en contexto sobre por qué vamos a trabajar este tema y sobre la importancia, ¿no? Como les comentó mi compañera, eh, yo soy psicóloga. Antes de ser psicóloga, por ahí anda alguien de Tlaxcala. Yo estudié en Tlaxcala la licenciatura en matemáticas. Entonces, yo trabajé como maestra durante 15 años, maestra de grupo. Entonces, tengo la experiencia de estar frente a grupo tanto en primaria como en secundaria. Y después, pues también a la par trabajaba en mi consultorio. Tengo una clínica infantil donde atendemos niños, pero atendemos pues principalmente a los padres, ¿no? Porque el trabajo principal es con los padres y ese es el mensaje que les quiero traer el día de hoy. Tengo más de 20 años ya, casi 25 años de trabajo en esto, tanto como maestra en grupo con niños, como psicóloga, tanto en colegios, en el psicopedagógico, como en mi clínica, ¿no? En la clínica trabajamos en un equipo multidisciplinario, entonces atendemos a padres en terapia, atendemos los trastornos del neurodesarrollo y demás. Bueno, fíjense, algo que les quiero comentar es que empecé a trabajar con niños de primaria después de ver cómo me llegaban los niños de 6 años, hacer la historia clínica y en esa historia clínica darme cuenta que, híjole, hubo desfase en el desarrollo. Me quise especializar en neurodesarrollo, en intervención temprana, en educación inclusiva y me especialicé en eso y después en neurociencias, neuropsicología infantil y en logoterapia. Pero algo que, bueno, no mencionó nuestra compañera, pero que se me hace muy importante porque esto cambió totalmente mi visión de cómo trabajar, de cómo venía trabajando y de cómo de alguna manera como profesionales patologizamos a los niños, ¿no? Y la idea errónea que hay pues de los padres y de los maestros que el que está mal es el niño, ¿no? Después de estudiar todo esto, lo último que estudié fue un diplomado en psicotraumatología. Cuando estudié psicotraumatología, cambió totalmente mi visión, cambió totalmente la forma en que estaba atendiendo, aunque siempre me interesó mucho y me enfoqué mucho en trabajar con el niño y con los padres a la par, ¿no? Pues ahora más, después de estudiar psicotraumatología, híjole, yo les recomiendo si en algún momento pueden, también aquí en ADIPA tienen cursos sobre eso, si en algún momento pueden por lo menos tomar algún curso sobre psicotraumatología porque es como una actualización de psicología. Es ya aplicar lo más avanzado en neurociencias con respecto al comportamiento humano y con respecto también a la psicoterapia. No es una nueva corriente psicológica, es una forma de atender desde otra perspectiva, ¿no? No es una nueva corriente porque se ayuda con las diferentes corrientes. Ahora, ¿por qué les comento esto? Cuando yo empecé a trabajar con los más pequeños en estimulación e intervención temprana, pues aún con trastornos de lenguaje, con trastornos de aprendizaje con los pequeños o algún otro
desfase en el desarrollo, el trabajo con los padres es muy, muy importante. Cuando nosotros estudiamos psicotraumatología, uno de los aspectos que estudiamos también es las experiencias adversas en la infancia y cómo influyen estas. Esto es para mí lo más importante que vamos a ver hoy. Cómo las experiencias adversas en la infancia influyen no nada más en el desarrollo y en la madurez del cerebro, sino influyen en lo que va a ser tu vida a futuro, cómo te vas a relacionar con, con el entorno, cómo te vas a relacionar como pareja, cómo va a madurar tu cerebro, porque, porque cuando vivimos experiencias adversas en la infancia, se hacen cambios, no todo lo que vivimos que pueda ser eh, a lo mejor posible, una posibilidad de trauma, no, por difícil que haya sido la experiencia que hayamos vivido, no siempre va a provocar un trauma. ¿Y qué influye en esto? Y esto es lo que vamos a ver en esta pequeña plática. ¿Qué influye en que una situación, por difícil que sea, se convierta en un trauma o no? Y es el entorno familiar. ¿Ok? Es las redes de apoyo que haya tenido el niño cuando vivió esa experiencia y es la forma en que la familia abordó la situación y el apego seguro, que vamos a hablar un poquito de lo que es el apego seguro, aunque se podría decir que no existe como tal un apego seguro así perfecto, pero la idea es irnos acercando en la medida de lo posible a relacionarnos desde un apego seguro. Y para que haya un apego seguro, ¿qué es un apego seguro? Es que el niño se sienta protegido, tenga de sus cuidadores principales lo que él necesita tanto a nivel físico como a nivel emocional. Porque no nada más es cuidar al niño, que sobreviva, que tenga para comer y vámonos, córrele, apúrate a la escuela y demás, sino conectar emocionalmente con él. Y para que haya un apego seguro, una de las bases es la regulación emocional, el que es- los padres tengan de alguna manera las herramientas para regular sus emociones y puedan conectar con los niños a través de un cerebro regulado, ¿sí? De un cerebro maduro, regulado, que aunque tiene emociones, sabe calmarlas y conectar con el cerebrito del niño desde la tranquilidad, desde la calma, desde la paz, desde la contención, ¿ok? Bueno, voy a compartir una presentación que les preparé para esta plática. Preguntas hasta ahorita, ¿qué les parece lo que estamos viendo? Me gusta que las pláticas siempre sean interactivas. Yo estoy checando a cada rato el chat. Entonces pónganme qué les parece, preguntas, dudas y vamos a ir desarrollando el tema en equipo, ustedes y yo juntos, ¿sale? Me interesa muchísimo el entorno de la educación, dicen por ahí. Ah, muy bien. Pues en realidad todos somos neurodiversos porque todos, nuestro cerebro es diferente y único en cada quien, ¿no? Y tenemos la capacidad de la plasticidad neuronal que nos permite hacer cambios tanto para bien como para mal, porque también les comentaba, cuando vivimos experiencias adversas en la infancia, y que estas nos provocan de alguna manera algún trauma, hacen cambios en el cerebro a nivel estructural y a nivel conectivo, ¿no? Pero también podemos revertir algunas cosas, pero sí es muy, muy importante la regulación emocional y pues bueno, vamos a empezar. Ay, gracias, muchas gracias por los comentarios. Ok, creo que estoy dándome a entender por lo que veo, ¿no? Se les está haciendo fácil como lo estoy explicando. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra presentación y es construyendo vínculos resilientes y la regulación emocional. Bueno, este va a ser nuestro curso, construyendo vínculos resilientes, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nos vamos a vincular desde, desde una forma
en que podamos superar las dificultades que se nos vayan presentando, tanto como padres, como pareja, etcétera. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de lo que son las emociones. Como verán, pues las emociones son universales. Tenemos pues las emociones básicas, ustedes recuerdan de la película Intensamente, ¿no? Que es ira, alegría, tristeza, enojo, asco y miedo, ¿no? Que son las básicas y de ahí se desprenden muchas más. Ok, bueno, ¿y por qué la importancia? Y cada vez, si se fijan, entre más avanzamos en las investigaciones, cada vez le dan más importancia al área emocional. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras conductas están motivadas o movidas por las emociones, ¿ok? Y muchas de nuestras respuestas ante situaciones a veces son inconscientes. No sé si les ha pasado a ustedes que dicen, bueno, ¿por qué volví a hacer esto si yo ya había dicho que no? ¿Por qué lo hice y sin siquiera pensarlo, ¿no? ¿O por qué vuelvo a tropezar con la misma piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las emociones siempre han representado un tema muy, muy importante para el análisis y en primer lugar, les comentaba yo, porque controlan conductas complejas en el humano, como son la motivación, y el aprendizaje. ¿Ok? Y otra, en segundo lugar, ¿por qué son importantes las emociones? Porque la mayoría de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, los trastornos afectivos, los trastornos de la personalidad, todas estas involucran trastornos y desórdenes emocionales. ¿Ok? Todas ellas presentan dos características comunes. La primera se refiere a una respuesta motora, las acciones que nosotros hacemos, y una respuesta visceral, ¿ok? Y vamos viendo qué es esto de la respuesta visceral. Como verán, las emociones han estado presentes en nuestra historia. Estaba yo platicando con un antropólogo y le decía, oye, cuéntame un poquito, se me hace muy interesante cómo hemos evolucionado, ¿no? Y me estaba contando que están haciendo unas excavaciones y cómo se dan cuenta que los grupos nómadas que había aquí en Baja California, cómo se dan cuenta que eran grupos, por ejemplo, este, cómo encuentran vestigios de fogatas y a veces de hornos al aire libre, que era, dice que era como piedras juntadas hacia alrededor, donde en medio ponían fuego y metían vasijas o cosas de barro que hacían, y ahí se cocía el barro, ¿no? Y esto me comentaba él, nos habla de cómo en grupo ya se organizaban para hacer esto, ¿no? Y pues todos los vestigios que se han encontrado con expresiones emocionales de esculturas en todas las culturas, ¿no? Esto es algo, en las emociones es algo de lo que nos dotó la evolución. ¿Para qué? Para sobrevivir. Nuestro cerebro tiene una de sus funciones principales de nuestro cerebro es llevarnos a la supervivencia. Siempre nos va a llevar a la supervivencia. Nosotros podríamos pensar, ay, no, yo nunca mataría o nunca robaría, por ejemplo, pero si estamos en una situación de vida o muerte, como fue, por ejemplo, el accidente de los Andes, que se quedaron y que tuvieron que comerse la carne de sus compañeros. Entonces, cosas que tú crees que nunca harías, las vas a hacer porque tu cerebro te va a llevar a la supervivencia. ¿Ok? Quiero que me vayan anotando por ahí en el chat las preguntas que tengan, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a ver qué es una emoción. Ok, todas las emociones son en esencia impulsos, ¿ok? Impulsos que nos llevan a actuar. Programas de reacción automática. Es rápida, la emoción es rápida, pero tarda un tiempo en cocinarse y ahorita vamos a ver eso. Reacción automática con los, les comentaba, no las ha adoptado a la evolución. ¿Para qué? Para sobrevivir.
El miedo nos lo puso la evolución para que cuando saliéramos a cazar mamuts por ahí, si salía un tigre, una víbora o algo, reaccionáramos, nuestro cuerpo se activara y tuviéramos la respuesta de lucha, huida o congelamiento, ¿sí? Son las respuestas principales que tenemos ante un peligro y son respuestas de supervivencia, ¿ok? Por eso cuando me traen a un niño que golpea en la escuela, ustedes analicen, o sea, más allá de que el niño le pega a otros niños, probablemente el cerebro de ese niño está hiperactivado. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es la hiperactivación. Está hiperactivado y su sistema nervioso está en alerta constante y su respuesta rápida es lucha, ¿ok? Cuando nosotros atacamos con palabras, con acciones, estamos en respuesta automática de lucha, ¿ok? O huida o congelamiento. ¿Ok? La raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere, que significa moverse, más el prefijo e, que significa como movimiento hacia. Esto quiere decir que la palabra emoción lleva implícita una tendencia a la acción. Pero aquí lo que vamos a trabajar es regular esa emoción para que no sea una acción visceral, sino que sea una acción más controlada por la corteza cerebral. Ok, bueno. Y bueno, fíjense, los estudios llegan a la conclusión de que una emoción dura en promedio 90 segundos. Las emociones no duran ni horas ni días. Si yo me enojé y sigo enojada toda la noche con mi esposo y sigo enojada 2 días, una semana, lo que sea, ya no es emoción, ya es un sentimiento y ahí ya entra todos unos razonamientos o creencias y pensamientos que voy teniendo que van alimentando ese sentimiento, ¿ok? La emoción dura 90 segundos y tenemos tiempo para irla calmando, conectando con la corteza cerebral. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. En caso de que aquí, así sea, estamos en presencia de un sentimiento, ya que incluye la parte racional de la corteza cerebral. Y bueno, fíjense, esta frase es súper, súper importante porque las emociones nos dotó la evolución de ellas, son innatas. Tú no vas a controlar enojarte o no enojarte. El enojo va a salir, el miedo va a salir, la tristeza va a salir, esa se va a activar, pero la forma en que reaccionamos a la emoción se aprende, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar un poquito el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de las emociones y vamos a ver cuál es la propuesta con respecto a la regulación emocional. Quiero que cierren sus ojos ahí donde están sentados, sentadas, y cierren sus ojos y vamos a respirar profundo. Sacamos el aire lentamente. Vamos a hacer un ejercicio de interocepción para conectar con nuestro cuerpo. Entonces vamos a imaginar algo que me haya pasado últimamente, que me provocó mucho enojo, mucho coraje. Piensa en eso que te provocó mucho coraje y conecta con tu cuerpo. ¿En dónde y qué sientes en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? ¿En el pecho, en el estómago, en los hombros, en la nuca, en los brazos, en las piernas? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? ¿Y qué sientes? Respira, saca el aire, conecta con tu cuerpo, escanea tu cuerpo de arriba abajo y nota las sensaciones de tu cuerpo. Y ahora vamos a
abrir los ojos poco a poco, a regresar a este momento, en este lugar, y vamos a sacudir nuestro cuerpo para sacar esa emoción y que no se quede ahí. Y quiero que me anoten en el chat. Yo voy a leer ahorita algunas respuestas. ¿Qué sentí y en dónde lo sentí? ¿Qué sensación sentí y en dónde lo sentí? ¿Ok? Alguien me dice que dolor de cabeza, ¿m? Tensión, dolor de estómago, impulso, querer gritar en mi mano, puños, opresión en el estómago, molestia, tensión muscular, hormigueo en la cara, cuello, nudo en la garganta, tristeza, hormigueo, opresión, dolor de estómago. Ajá. Ok, muy bien. Creo que sí usan palabras sensoriales, ¿eh? Tuve otro grupo en donde casi todo lo racionalizaban, no hablaban de palabras como de sensaciones, de dolor, opresión, sino sentí molestia, sentí mucho coraje, o sea, no hablaban sobre sensaciones. ¿Se dan cuenta cómo cuando la emoción eh, llega a nosotros, nosotros percibimos por nuestros sentidos? ¿Ok? Nosotros percibimos por nuestros sentidos. Y bueno, todo lo que percibimos, nosotros tenemos receptores de los sentidos en el cerebro. Todo lo que percibimos, el cuerpo lo traduce al lenguaje biológico. ¿Qué significa esto? Pues el lenguaje biológico es la electricidad y lo pasa a nuestro cerebro. Pero antes de eso, tiene un recorrido. Pasa un tiempo de la percepción, de que percibimos con nuestros sentidos y, y de que llegue a nuestro cerebro. Y primero pasa a las áreas profundas del cerebro. ¿Cuáles son las áreas profundas? Estas áreas primitivas que son el tallo cerebral y el sistema límbico. Primero pasa a esas áreas. Y solo cuando la información llega a nuestra corteza cerebral es que estamos conscientes y decimos, ah, creo que me enojé. Pero antes de eso pasa por áreas que activan a nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros tenemos mucha conciencia corporal. Este es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente para nosotros. Ay, gracias, que un ejercicio muy bueno. Este ejercicio que hicimos ahorita es un ejercicio de conciencia corporal. ¿Ok? Es un ejercicio de conciencia corporal y entonces ahorita ustedes ya saben, ah, yo cuando me enojo siento que se me retuerce la tripa, ¿no? O me empieza a doler la cabeza, o siento un nudo en la garganta, o siento, si se fijan, si ustedes, no sé si ellos pueden ver el chat, Henry. Ah, ustedes Sí, pueden ver el chat y se van a fijar cómo cada persona escribió algo diferente en cuanto a sensaciones. Unos escribieron dolor de cabeza, otros escribieron opresión en el pecho, otros escribieron que se les revuelve el estómago. O sea, todos sentimos las emociones de diferente forma. Entonces, tener conciencia corporal nos va a dar la habilidad, por decirlo así, de detectar la emoción antes de que llegue a nuestro cerebro, ¿sí? La siento en el cuerpo y digo, oye, me estoy enojando, ¿sí me explico? Entonces, de tomar conciencia antes de que ¡fum! Se, el volcán haga erupción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos conciencia corporal y hacemos este ejercicio de interocepción continuamente y cada vez que sentimos sensaciones en nuestro cuerpo, digo, a ver, estoy triste. ¿Qué siento? ¿En dónde siento la tristeza? ¿Cómo la siento? Y eso es una forma de conocernos a nosotros mismos. Y es una forma muy importante de gestionar nuestras emociones, la interocepción y la conciencia corporal. Es de las más importantes, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con esto.
déjenme subirlos para acá y vamos a continuar. Y quiero mostrarles este círculo de las emociones y como verán, en el centro están las emociones básicas: felicidad, sorpresa, miedo, ira, asco, tristeza, y de ellas se desprenden muchas otras, por ejemplo, de felicidad, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista. Entonces, detectar en mi cuerpo las sensaciones, poderle darle un nombre. Ah, me estoy sintiendo orgullosa, me estoy sintiendo aceptada, me estoy sintiendo segura, me estoy sintiendo respetada. Todas esas son emociones derivadas de la básica, que es la felicidad, ¿no? Por eso es importante que este círculo lo tengamos. Si somos maestras en nuestros salones, si somos psicólogas en nuestro consultorio, porque lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros pequeños, a los adolescentes, es a identificar qué siento y a eso que siento ponerle un nombre, porque hay algo que no es un trastorno, pero sí es un rasgo de la personalidad que se llama alexitimia. Y alexitimia es la incapacidad de detectar mis emociones y de detectar las emociones de otro. Y cuando tenemos alexitimia, se nos dificultan las relaciones sociales, porque si no reconozco mis emociones, pues no las voy a expresar y no le voy a decir al otro, ¿sabes qué? Eso que hiciste a mí me molesta o me duele o me siento triste cuando tú me hablas de esa forma, ¿no? Entonces, no podemos expresar emociones y si no sabemos expresar emociones, nuestras relaciones no van a ser saludables. Y si no podemos identificar las emociones del otro y poder, a lo mejor no entenderlas del todo, pero entender que hay dos realidades cuando es con otro, dos o más, si somos más, ¿no? Pero vamos a suponer que somos una mamá y un hijo. Hay dos realidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy mamá, hoy en la mañana estaba hablando con un papá y dice, es que me molesta mucho que el niño no me haga caso y que grite, ¿no? Entonces el papá le dice, ¿sabes qué? Recoge tus juguetes. El niño no hace caso y avienta los juguetes y papá lo regaña, el niño se pone triste y papá le dice, ¿por qué estás triste? Si yo te dije que recogieras tus juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí, para empezar, papá no regula su emoción, conecta con el niño desde la emoción y el niño está expresando una emoción y papá no valida la emoción del niño, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo es tan importante ver, puede ser que yo esté enojada y tú estés triste. Y si yo estoy enojada, eso no quiere decir que tu emoción no sea válida, ¿ok? Tan válida es mi emoción como la tuya y es importante entender que puede haber dos realidades o más, ¿no? No sé si me explico en esto. Bueno, voy a hablar un poquito de los efectos del estrés tóxico. Ven que les comentaba yo que hay experiencias adversas en la infancia. Vamos a hablar ya en el seminario, en el curso, más a profundidad sobre todos estos temas, porque ahorita nada más es una hora, no puedo abarcar mucho, pero darles lo más que se pueda, ¿no? Entonces, las experiencias adversas en la infancia, que las clasificaron y hicieron como un resumen de las 10 más importantes o las que más afectan en la vida, y no nada más en la vida en el presente, sino a largo plazo de una persona. Y fíjense, ¿por qué es tan importante el darles a los niños, el validar sus emociones, el conectar emocionalmente con ellos, el que ellos sepan expresar emociones? ¿Por qué? Porque una de las experiencias adversas que más afecta a nivel emocional y a futuro en las personas es la negligencia emocional. Hay cosas dentro de las experiencias adversas en la infancia, están clasificadas por disfunción familiar.
dentro de la disfunción familiar entran, pues, entra, por ejemplo, que algún miembro de la familia haya sido encarcelado, que pues alguno de los padres haya sido, haya tenido alguna adicción como drogas, alcohol. Y alcohol no es que se caía de borracho todos los días, no. Con las borracheras del fin de semana, de la carnita asada que se acostumbra aquí en el norte, este, con eso es suficiente para que eso afecte a un niño. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un muy buen papá de lunes a viernes, ¿sí? Y el sábado, y cuidas a tu hijo y lo proteges y todo. Y el sábado en la reunión en tu casa de la carnita asada con los amigos, te pones bien borracho y ya no estás en capacidad de cuidar bien a tu hijo. Y por ejemplo, yo que atiendo niños y que atiendo adultos, que yo ya trabajo más con los padres y casi cuando trabajo con los padres en terapia o con los adultos o con los adolescentes, no se imaginan la cantidad de personas que han vivido abuso sexual o acoso sexual en esos momentitos en que era el amigo de mi hermano y pues hubo una fiesta en la casa y descuidaron al niño y pues vivió abuso o acoso, ¿no? O que el amigo del papá que en las reuniones familiares y pues sufrió acoso la niña. Es grandísima la cantidad de personas que han vivido acoso o abuso sexual y pasa así. Entonces, por eso es tan importante que no minimicemos. Me dicen, cuando yo aplico el cuestionario de experiencias adversas en la infancia, les digo, alcoholismo o drogas o alguna otra adicción en casa. No, 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 pues nada más nos echamos nuestras cervecitas el fin de semana y ahí la pasamos bien y todo. Pues eso cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, no estamos en condiciones de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, les decía que alguien haya ido a la cárcel, uso de drogas, el uso cuando hay abuso de género, que la mamá fue golpeada o maltratada, ya sea de palabra, de golpes o demás, ya sea por el papá o por algún padrastro, violencia de género. También cuando cuando se separan, cuando hay divorcio, sí o sí afecta a los niños, ¿sí? La pérdida de uno de los padres, ya sea por divorcio, em, y afecta cuando pierden a uno de los padres, porque se van los padres y se separan y se va a vivir a otra casa y nada más lo ven los fines de semana. Por mucho que le expliquen a los niños racionalmente que tu papá va a vivir en otra casa, el niño lo vive como abandono, ¿sí? Me está abandonando. Así lo viven los niños. O sea, por mucho que se les explique, así lo viven. Por eso es tan importante que los papás estén en contacto diario con los hijos, no nada más cada 8 días llevarlos a comer una hamburguesa y ya regresarlos a su casa. O me lo llevo un fin de semana y ya lo regreso y me olvido de él toda la semana. Yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, si tuvieran una pareja que se olvidara de ustedes toda la semana, y que nada más las viera o los viera el fin de semana, pero que en toda la semana o en toda la quincena o en todo el mes, ni siquiera un buenos días, un saludo, ¿se sentirían amadas? Contéstenme en el chat, o amados, sí o no. ¿Se sentirían amados? A ver, quiero ver las respuestas. Ok. Fíjense, si nosotros como adultos, con la madurez que tenemos y demás, no nos sentimos amados, ¿cómo se sentirán los niños que su papá o su mamá van nada más cada 8 o cada 15 días, los llevan a comer a la hamburguesa y en toda la semana y a veces niños que en todo el mes ni siquiera una llamada? El amor se da todos los días. Y si viven lejos, pues conéctate con las pantallas, con lo que sea, pero conecta, vincúlate con tu hijo. ¿Ok? Bueno, entonces estaba hablando de las experiencias adversas.
Esas son algunas de las de disfunción familiar. Hay otras de abuso. Puede ser abuso físico, que son golpes, maltratos y demás. Abuso sexual, que pues bueno, no hay mucho que explicar. Y abuso emocional, ¿sí? Cuando hay manipulación, cuando hay chantaje, cuando hay todas esas cosas con los niños. Y la otra es la negligencia. Y les comentaba, la otra área es la negligencia. Cuando algo que debería, fíjense, lo que es la disfunción familiar y el abuso son cosas que no se les deberían de dar a los niños, pero se les dieron, ¿ok? La negligencia es algo que se les debería de haber dado a los niños, pero no se les dio. Y hay negligencia física y negligencia emocional. ¿Cuál es la negligencia física? La negligencia física es cuando tú no le provees al niño lo que necesita para estar sano físicamente. Por ejemplo, pues ropa, comida, zapatos, atención médica, atención psicológica de ser necesario. Por ejemplo, yo lo veo mucho porque yo trabajo mucho con equipos de USAER y me dicen, ¿sabes qué? Te canalizamos a un niño para terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, pues ya a veces los niños me los traen a los 7, 8 años, cuando ya el periodo crítico, es el periodo principal donde se desarrolla el lenguaje, pues ya se cerró la puerta, ¿no? Entonces, señora, ¿por qué no lo atendió antes? No, pues es que yo pensé que iba a hablar, que ya que entrara a la escuela, eso es negligencia física también, ¿no? Y la otra es la negligencia emocional. Es esa parte de no conectar emocionalmente con nuestros hijos. Podemos vivir toda la vida, por ejemplo, con una pareja toda la vida y no tener conexión emocional. ¿Y qué es conexión emocional? Es hablar de nuestras emociones, expresar las emociones, validar las emociones, tener responsabilidad afectiva. Y muchas veces eso los niños no lo tienen, porque los papás creen que, como está chiquito, no se da cuenta, no entiende, no hay problema, ni se acuerda. A lo mejor nosotros los primeros años de vida no tenemos una memoria de, cuando yo tenía un año me acuerdo que no tenemos esa memoria, ¿no? Pero la memoria emocional sí la tenemos. Y esa se guarda en la amígdala. Entonces el niño no puede ser consciente de cosas que vivió al año, a lo mejor fue maltratado al año, fue golpeado, por ejemplo, cuando trabajamos con niños institucionalizados, que son niños que están en albergues y demás, pues son niños que han sufrido maltrato desde bebés, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si un bebé ha sufrido maltrato y dicen, ay, mira, el niño tiene 8 meses o tiene un año y es bien calladito, bien tranquilito, bien buena gente. No, no, es una forma adaptativa que el niño encontró para sobrevivir a su ambiente y es su misión aprendida. Y entonces de adulto va a ser una persona sumisa porque así lo aprendió y va a tolerar o aguantar cosas que no debería de aguantar. ¿Ok? Entonces, se fijan cómo si nosotros estamos viviendo experiencias adversas en la infancia, eso va a hacer que nuestro sistema se altere, nuestro sistema nervioso se va a alterar y entonces vamos a tener efectos del estrés tóxico. ¿Qué es el estrés tóxico? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Está quedando claro? Cuéntenme cómo se sienten, ¿le vamos entendiendo a esto? ¿Cómo ven? Ok, bueno, creo que vamos quedando claros. Bueno, entonces, si vivimos experiencias adversas en la infancia, se da este efecto de estrés tóxico. ¿Qué significa esto? Recuerden que les dije que nuestro cerebro, una de sus funciones principales es que nos va a llevar a la supervivencia, ¿ok? Y la evolución nos dotó de un sistema de alerta, ¿ok?
La evolución nos dotó de un sistema de alerta. ¿Cuál es ese sistema de alerta? El sistema de alerta tiene que ver o incluye al hipotálamo, la pituitaria, es el eje HHA, que es hipotálamo, hipófisis o pituitaria, y las adrenales o suprarrenales, que están arriba de los riñones. ¿Ok? Todo esto estamos hablando de hormonas. ¿Ok? Se dan cuenta entonces cómo cuando nosotros vivimos experiencias adversas, nos cambia hasta la parte hormonal y la parte genética que vamos a ver aquí. Ok, ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, un niño que lo están regañando a cara, mira nada más, ya hiciste, mira nada más, ya tiraste, mira nada más, ya, que lo están regañe y regañe. O sea, yo les pregunto a ustedes, si ustedes estuvieran en un trabajo y su jefe los tratara así, mira nada más, ya otra vez te equivocaste, mira nada más, otra vez ya hiciste mal el trabajo, ay, otra vez llegando tarde. Bueno, ¿cuándo vas a entender tú cómo se sentirían en ese trabajo? ¿Cómo se sentirían su sistema nervioso? Anótenme ahí en el chat cómo se sentirían en un trabajo donde constantemente se les esté hablando y tratando así. ¿Cómo se sentirían? A puros regaños y castigos. ¿Cómo se sentirían? De la patada, humillada, tensa, irritante, etcétera, etcétera. Poco valorada, con estrés, ansiedad, cansada, eh, me iría a otro lado. Y qué buen comentario este de me iría a otro lado. Qué padre que nosotros como adultos podemos decir, me voy a otro lado, me busco otro trabajo, pero el niño no tiene esa opción. El niño se tiene que aguantar y entonces empieza a tener conductas adaptativas que le ayudan a sobrevivir a su ambiente, ya sea que se encierre y se aísle y mejor se vaya cerrando, o que agreda. ¿Por qué? Porque cuando se enciende nuestro sistema de alerta, las respuestas que tenemos eran ¿cuáles? Huir, atacar o paralizarme, ¿sí? Entonces, cuando un niño está siendo agresivo, hay que revisar cómo está su ambiente, su entorno, ¿no? Entonces, cuando el cerebro detecta que algo me está poniendo en peligro, ustedes si están en un trabajo así, su eje HHA va a estar activado. ¿Sí? Les voy a poner el ejemplo. Entonces, estás en un trabajo donde el jefe te trata así. Tu eje HHA va a estar activado. ¿Qué significa esto? El hipotálamo y la pituitaria le mandan mensaje a las glándulas suprarrenales y le dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos en peligro, estamos en alerta, necesitamos más cortisol y adrenalina. ¿Por qué? Porque como estamos en alerta, tenemos que estar listos para atacar, huir o paralizarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las glándulas suprarrenales le dicen, ahí te va más cortisol, cerebro, ahí te va más cortisol para que el cuerpo esté listo para atacar, huir o paralizarse. Pero imagínense que ese trato es constante y ese jefe constantemente les está gritando, regañando, etcétera, etcétera, castigando. Entonces, eso significa que tus glándulas suprarrenales constantemente están sacando más cortisol, más cortisol, más cortisol. Llega un momento en que las glándulas suprarrenales dicen, hey, espera, es que yo solo genéticamente, yo solo estoy programado para producir cierta cantidad de cortisol y tú me estás pidiendo más. No puedo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo es muy sabio. El cuerpo hace cambios epigenéticos. ¿Qué es epigenético? Que cambia tu genética por el ambiente, por el entorno. Entonces hace cambios epigenéticos y esa genética modifica y le dice a las glándulas suprarrenales, ahora genéticamente ya estás programado para producir más cortisol del que deberías de producir. Y entonces, aún en situaciones que no son de peligro, tu sistema va a estar
funcionando con más cortisol del que necesitabas. Y entonces el cortisol va a estar generando cambios a nivel, pues es una hormona que estás teniendo de más. Ya se hizo un cambio epigenético. Entonces, si un niño está viviendo eso desde bebé, su sistema ya está alterado. Por eso, quienes hemos trabajado con niños institucionalizados de DIF o de un albergue y demás, la mayoría de esos niños pueden hasta ser diagnosticados con TDAH, con trastorno posicionista desafiante o cualquier cosa, pero la realidad es que su sistema, su eje HHA, está alterado a lo mejor desde antes de nacer. ¿Ok? ¿Va quedando claro esto? Esto es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros vivimos estrés constante. Preguntas hasta aquí. ¿Cómo vamos? A ver, ok, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, Henry, que quieras decirme, adelante, puedes interrumpirme. Me gusta que sea interactivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando cuando mi cuerpo está hiperactivado y que mi eje HHA está prendido casi siempre y que está circulando mucho cortisol por mi cuerpo? ¿Qué pasa? Que el sistema que está encendido constantemente es el sistema simpático, que es este. Mi sistema simpático es el que me prepara para atacar, huir o paralizarme, ¿ok? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando el sistema simpático está activado? Está activado. Se dilata la pupila, se inhibe la salivación, se relajan los bronquios, se acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón y de cortisol. Relaja la vejiga, por eso cuando alguien está muy asustado se orina, ¿ok? Y contrae el recto. También el recto hasta estreñimiento nos da, ¿no? Se contrae. Ahora imagínense si un niño está en constante activación de su eje HHA, en constante circulación de cortisol por su cuerpo, pues el eje que está encendido siempre es el sistema simpático, ¿ok? Entonces, si está, y luego por eso vienen problemas de gastritis, colitis, bajan las defensas, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, porque estás en constante estrés, ¿ok? Y luego, ¿cuál es el sistema parasimpático? El sistema parasimpático es cuando estamos relajados, más tranquilos, es cuando baja todo esto, cuando se apaga. Nuestros sistemas están alternándose constantemente, pero una cosa es que estén alternándose de manera natural y otra cosa es que se active de más, ¿sí? Otra cosa es que se active de más. Y también cuando se activa de más el sistema parasimpático, es cuando nos dauneamos, cuando nos deprimimos y demás. Por eso, cuando alguien está deprimido, ponerle un ejercicio de relajación y de meditación y de tranquilización y eso es mandarlo más abajo, ¿ok? Y se puede disociar. Eso es bien importante saber qué estrategias puedo usar cuando estoy down o qué estrategias puedo usar cuando estoy arriba, en la hiperactivación, en la ansiedad, en el enojo. Es diferente lo que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, el sistema parasimpático se contrae la pupila, se estimula la salivación, se reduce el latido cardíaco, se contrae los bronquios, se estimula la actividad digestiva, se estimula la vesícula biliar, se contrae la vejiga y se relaja el recto. ¿Ok? Todo eso pasa cuando ya nos tranquilizamos dentro de lo normal, ¿no? Bueno, y entonces
Ya ante este contexto de qué pasa en todo nuestro cuerpo cuando nos hiperactivamos y qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos dauneamos, en este caso no estamos hablando de emociones en específico, pueden ser varias, por ejemplo, cuando nos hiperactivamos, puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser hasta la alegría, pero además que ya es euforia, ¿no? Y también cuando, por ejemplo, en el trastorno bipolar, cuando están en la euforia tampoco es tan saludable, ¿no? Entonces, cuando nos hiperactivamos, nuestro sistema simpático está encendido, por decirlo así. Y cuando nos hipoactivamos, nuestro sistema parasimpático está encendido de más, o sea, están encendidos de más alguno de los dos, ¿no? Y cuando alguien ha vivido experiencias adversas en la infancia y ha vivido trauma, a veces fluctúa entre la hipoactivación y la hiperactivación. ¿Ok? ¿Y qué es la regulación emocional entonces? Bueno, la regulación emocional ha sido objeto de muchos estudios y últimamente se ha enfocado mucho la investigación en esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no nada más es en el momento regular la emoción, o sea, todo el impacto que puede tener en nuestro cuerpo a nivel de salud, a nivel endocrino, a nivel nuestro sistema inmune y demás. Ahorita pues está muy de moda la psiconeuroinmunoendocrinología, que precisamente es el estudio de cómo las emociones y la no expresión de las emociones y tener nuestro sistema activado o hipoactivado o hiperactivado constantemente puede provocar enfermedades y cada vez se investiga más esa relación que tienen las emociones con las enfermedades y también con algunos trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, entonces ¿qué es la regulación como un proceso? La finalidad es producir cambios. ¿Cambios en qué aspecto? En la periodicidad. A lo mejor alguien dice, ay, es que yo soy bien enojón, siempre ha sido así de chiquito. No, a lo mejor tuviste que usar esa estrategia desde chiquito y eso te funcionó para sobrevivir a tu entorno y nunca te dieron herramientas de regulación emocional. ¿Ok? Entonces, en la periodicidad, que cada vez pase menos en el modo en cómo se expresa la emoción, en el grado y en la duración de la experiencia emocional. Experiencia subjetiva, que es la respuesta fisiológica, la expresión verbal y en la expresión no verbal. Se podría hablar de un cierto consenso como un proceso de la habilidad que tenemos nosotros para manejar de forma funcional las reacciones emocionales con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sujeto ante ciertas circunstancias. Ustedes han visto en Facebook y en esas redes sociales a esas personas que se desregulan y que acaban tirando cosas en el banco, golpeando a personas y demás, porque no tienen herramientas de regulación emocional, ¿no? A, a todos nos puede pasar, ¿ok? Bueno, nos quedan ya 15 minutitos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. No sé si un minutico para hacer unas preguntitas. Perfecto. Em, ¿Cómo revertir el estrés en niños pequeños? Muy bien. A ver, con lo que he explicado ahorita, ¿qué sería lo ideal? Una, pues primero ver por qué el niño está estresado, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me traen a un niño con ansiedad o con depresión, a la edad que sea, un niño no tiene por qué tener ansiedad y depresión. No debería de tener por qué si tiene un entorno saludable. Entonces es ver qué hay atrás de la puerta, ver cómo está su entorno, ver cómo ha sido hasta su historia. Fíjense, hay un libro que me encanta a mí, que es el chico que fue criado como perro. Y hay un caso, es el libro, lo escribió un psiquiatra infantil muy, muy famoso en Estados Unidos porque era como que al que llamaban cuando había casos extremos, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue
en la secta de Waco, Texas, que al final acabaron eh, pues incendiándose todos y muriendo por una secta, ¿no? Entonces, ahí rescataron a algunos niños de esa secta. Esos niños no murieron, fue un grupo como de 20 niños y a este psicólogo lo llamaron para atender a estos niños que estaban en esa secta. Pero él, por ejemplo, en uno de los casos que a mí me impactó mucho, de un chico que había asesinado a dos muchachas, de un adolescente que había asesinado a dos muchachas, y que cuando lo entrevistó no mostraba nada de arrepentimiento. Y este doctor siempre veía, o sea, cómo fue su vida de este niño. Cuando investiga, pues se da cuenta que la mamá y el papá, que tenía otro hermano y que eran pues buenos papás, que no eran violentos ni agresivos entre ellos, ¿no? Que eran buenas personas. Entonces, él se dio cuenta que la mamá tenía como una leve discapacidad intelectual. Entonces, él siempre exploraba y se iba a la primera infancia, y ahorita van a ver por qué. Se iba a la primera infancia, a los primeros meses de vida, o sea, si no había nada, se iba. Entonces encontró, rapidito les platico, encontró que hubo un tiempo que el hijo mayor, dice, ¿por qué el hijo mayor es un chico con valores, que respeta reglas y otro, y el hijo menor tiene pues una conducta sociopática, ¿no? Psicopática. Y él se da cuenta en la historia de este chico menor que se llamaba León, creo, que cuando el hijo mayor nació, la familia vivía en el pueblo donde estaba la abuela, el tío, el primo. Entonces, entre todos ayudaron a cuidar al hijo mayor y que el papá también estaba involucrado en la crianza. Pero cuando nace el hijo menor, el papá había perdido el trabajo, se tuvieron que mudar a otro lado y entonces el papá trabajaba todo el día y la mamá se quedaba sola con el hijo mayor y con el bebé. Y platica la mamá que cuando el bebé, cuando nació León, el que les digo que tenía la conducta psicopática, yo como lloraba mucho, ella se salía a pasear con el hijo mayor. Entonces dejaba solo al bebé llorando a veces por horas, 2, 3 horas, porque se salía. Les digo que la mamá tenía como una leve discapacidad intelectual. Entonces, ahorita vamos a ver qué es el desarrollo neurosecuencial y por qué afectó a León, entre otras cosas. Estas conductas psicopáticas pueden tener un componente genético, pero también si el ambiente en el que vive el niño hace que esto se dispare. Y dice el psicólogo que también encontró que cuando llevaban atención a este niño por las conductas, pues por las malas conductas que tenía cuando era niño, la terapia era en grupos con niños que también se portaban mal y que eso en lugar de ayudarle le perjudicó, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar esto del desarrollo neurosecuencial. Entonces, ¿cómo se fijan, este niño desde bebé, su eje HHA se disparó? ¿Por qué? Porque cuando él tenía la necesidad de que le cambiaran el pañal o de que le dieran leche o del abrazo o de la vinculación con mamá, mamá se iba a pasear con el grande y lo dejaba a veces por horas y este niño, su eje HHA se hiperactivó y circulaba constantemente cortisol por su cuerpo y eso hace cambios a nivel estructural y conectivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un niño que está hiperactivado baje su hiperactivación, la amígdala no esté prendida y se apague y demás? El entorno, el entorno. ¿Por qué? Porque un cerebro de un niño está inmaduro, el cerebro madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Lo último que madura a los 20 y tantos años es el área prefrontal.
Y el área prefrontal, pues es la que nos dice, oye, estoy enojado, pero no voy a golpear a esta persona. Entonces conectas con esto. Pero en los niños está muy inmadura. Los niños, entre más pequeños son, menos pueden autorregularse. Los niños no se autorregulan. Los niños se corregulan con un cerebro adulto maduro y tranquilo que los calme. Eso es lo que necesitan los niños. Por eso es tan importante trabajar con el entorno familiar. ¿Ok? Primero que nada, así ustedes le den terapia y sean la mejor terapeuta del niño. Si el entorno familiar es caótico, es muy poco lo que va a avanzar, porque vuelve a lo mismo y vuelve a estar su eje HHA hiperactivado. Entonces necesita un entorno saludable que lo contenga, que lo regule. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar ahorita ya por último de la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es cuando nosotros estamos tranquilos, aquí está, serenos, en paz, conectados, tranquilos, ¿ok? Y abiertos con el cortisol en los niveles saludables necesarios y cuando estamos así, estamos más abiertos al aprendizaje, estamos más abiertos a la conexión social, a vincularnos de formas saludables y demás. Esto no quiere decir que toda la vida vamos a estar ahí. En el día nosotros nos podemos desregular e irnos hacia arriba a la hiperactivación. Cuando se activa, les conté, el sistema simpático. O a la hipoactivación, cuando se activa además el sistema parasimpático. Pero la regulación emocional, y ahí está el detalle, como decía Cantinflas, es que si estoy en mi ventana de tolerancia y me desregulo y me voy hacia arriba, sepa yo cómo regresar, tenga yo herramientas para regresar a la ventana de tolerancia. O si me voy hacia abajo a la tristeza, tenga yo herramientas para regresar a la ventana de tolerancia. Y esas herramientas se llaman reguladores, reguladores que me ayudan a bajar de la hiperactivación a la ventana de tolerancia o a subir de la hipoestimulación a la ventana de tolerancia. Les voy a poner un ejemplo mío, ¿ok? Hace unos días pasó una situación que me sentí muy triste y dije, bueno, me siento triste, conecto con mi emoción, lloré un rato, luego me fui a bañar con agüita fría. ¿Por qué? Porque el agua fría hiperactiva, o sea, levanta. Por eso cuando ven que promueven mucho que meterse en agua con hielo, ¿por qué? Porque fortalece el nervio, el tono vagal y te activa, ¿ok? Entonces, pues me bañé con agua fría, hice un ejercicio del abrazo mariposa, primero lloré y ya. Después regresé a la ventana de tolerancia, puse mi playlist que ya la tengo para ponerme contenta y entonces regresé a la ventana de tolerancia. ¿Se fijan? Entonces es tener herramientas que nos lleven cuando me hipoactivo o me hiperactivo, que me regresen a la ventana de tolerancia. Pero a veces, como no tenemos herramientas saludables, las personas usan herramientas que en lugar, pues a lo mejor te calman de momento, pero que no son saludables, como fumar, como tomar alcohol, como cortarse las chicas, como gritar, como golpear, como aventar, como ofender. Entonces, necesitamos herramientas que nos regresen a la ventana de tolerancia. ¿Va quedando claro esto? No sé si me voy explicando. ¿Cómo ven? Y bueno, hablando un poquito de trauma, fíjense, este triangulito se me hace tan interesante porque fíjense, cuando alguien tiene trauma, su sistema está hiperactivado. Y entonces va a estar, si por ejemplo lo regañan mucho y todo,
yo les puse el ejemplo de ustedes en un trabajo. Y vamos a suponer que llegó al grado ese jefe de hasta tenerlas traumadas. Y se van ustedes a otro trabajo y a lo mejor ese otro jefe no les grita, pero de repente levanta la voz y ustedes ya están así como en alerta. Eso es estar en alerta, ¿no? Eso es que tu sistema está hiperactivado, tienes mucho cortisol circulando por tu cuerpo y por eso cualquier cosita y estás a la defensiva y estás nada más así y cualquier cosita que digan te ofende, te sientes y bueno, cuando tenemos trauma pasa eso. Entonces, fíjense, cuando alguien tiene trauma, en lo que está es en la supervivencia. Su eje HHA está hiperactivado y está más atento a, pues, a atacar, defenderse o estarse cuidando que abierto a aprender, ¿no? Y luego, pues lo que sigue es estrategias de regulación a veces no sanas, cortarse, estarse meciendo, golpeando la mesa o algo que de alguna manera los calme. Y ya luego está lo social, emocional y al final el aprendizaje. Pero cuando hay un cerebro sereno, tranquilo, con un entorno saludable, con unos papás con un apego más o menos seguro, ¿qué pasa? Pues el niño va a estar más en el aprendizaje, en lo emocional después y hasta el último en la supervivencia, porque se siente seguro, se siente tranquilo, se siente cuidado, ¿ok? Y bueno, parte del cambio está primero, les comentaba, en reconectar con tu cuerpo, ¿ok? Y les hablaba del desarrollo neurosecuencial. Nos quedan 3 minutitos ya para terminar. ¿Qué es lo que va a calmar a un niño cuando el sistema se está hiperactivando? Les decía que tenemos nuestro tallo cerebral, nuestro sistema límbico y las emociones se gestionan aquí en las áreas más primitivas. ¿Ok? En el sistema límbico, la amígdala se enciende y cuando una emoción se desborda, se cierra la comunicación con el área prefrontal. Por eso cuando un niño está bien enojado y nosotros le echamos un sermón de cálmate, mira, no te enojes, pórtate bien, estamos conectando con el área, con la corteza cerebral que ahorita está apagada. La que está encendida es esto. ¿Y cómo podemos ir calmando esto? Para empezar, nosotros cuando trabajamos en terapia, lo primero que trabajamos es la estabilización, darles herramientas de regulación emocional. Y las herramientas de regulación emocional tienen que ver con lo sensorial. Por ejemplo, si yo estoy muy estresada, un masajito me calma, ¿sí? Sensorial, tacto. Escuchar música que a mí me gusta me calma. Sensorial, oído. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Vayan anotando qué cosas los calman a ustedes. Y si se fijan, son cosas sensoriales. Salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza. Un bañito de agua caliente me calma. Un baño de agua fría me activa. Entonces se dan cuenta cómo la regulación emocional, o por ejemplo, esas pelotitas que son para aplastar, sensorial, ¿ok? A veces a alguien le gusta atronar las pompitas esas con las que cubren y protegen las cosas cuando de los envíos, y estarlas tronando las calma. Comer un chocolate o comer o tomar algo que te gusta, te calma. Entonces, se fijan cómo es lo sensorial, es calmar desde la parte más primitiva. Primero calmar esto, porque cuando esto se calma, entonces ya podemos conectar con la razón y hablar sobre el tema y explicar y escuchar y demás, ¿no? Preguntas hasta aquí. Preguntas, pues creo que ya se Estaban, acabó el tiempo. sí, sí, pues estaban hablando más que todo de qué herramientas propones para manejar el tema del estrés o cuando el niño tiene mucho cortisol. Pues mira, casi ellos están dando la respuesta. Si te fijas en los comentarios, ya con los que les expliqué, ya están ellos sacando la respuesta. Dibujar, mandar la respiración, recostarse en el jardín,
todo eso. El abrazo mariposa, la respiración Wim Hof, todo eso vamos a verlo más a profundidad ya en el curso, ¿no? Pero más o menos, no sé qué les pareció manejar con música, ajá. En el adolescente es similar, o sea, necesitamos trabajar neurosecuencial, lo sensorial primero, la parte del apego y después la razón, porque nosotros lo hacemos al revés. Primero queremos llegarles con la razón a los niños para que entiendan, para que se calmen, y es al revés, es a través de lo sensorial. Un abrazo calma, un tomarte la mano, por ejemplo, decía el doctor Mario Alonso Push, que él cuando iban a operar a alguien, el simple hecho de que el médico le tomara la mano y le dijera al paciente, no te preocupes, vas a estar bien, aquí estamos para cuidarte. Con eso, cuando el anestesiólogo no le encontraba la vena, y el doctor le calmaba al paciente y ya el anestesiólogo, el paciente se calmaba y ya encontraban la vena, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Aquí hay una pregunta que dice, ¿con niños que tengan alguna discapacidad o sean neurodiversos, funcionan estas mismas estrategias? Sí, pero tenemos que ver qué le funciona a cada niño. Esto es diferente. A lo mejor hay personas, por ejemplo, hoy tenía un papá, estaba platicando con un papá y me dice él, a mí, por ejemplo, los masajes no los soporto, pero a lo mejor meter los pies en agua caliente, eso sí me relaja. Entonces, necesitamos ver al niño qué es lo que le funciona y irlos conociendo. Cada estrategia con cada persona es diferente y a unos les funcionan más unas y a otros les funcionan más otras. Pero sí, pues son seres humanos y sienten, somos mamíferos, ¿no? Ustedes vean un perrito y acarícienlo y se calma, ¿no? Somos mamíferos también. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Alguien pregunta aquí, Midori Tanya, que ¿qué puede resultar útil con adolescentes que presentan resistencia a la terapia? Con adolescentes que presentan resistencia a la terapia. Honestamente, difícilmente puedes trabajar con alguien que no quiere cambiar. Lo primero que tienes que ser tú como terapeuta es un apego seguro. Es ser un apego seguro y que esta persona se sienta tranquila, se sienta segura. Pero yo trabajo con los papás primero. Yo trabajo con los papás primero y entonces les doy herramientas a los papás para que conecten emocionalmente con el joven. Yo más que con los niños, primero trabajo con los papás. Esa es la clave. Yo en estos 25 años, y somos dos terapeutas trabajando aquí, y un psiquiatra con el que hacemos equipo, y entre más viejos nos volvemos, ya casi voy para los 60, entre más viejos nos volvemos y más vivimos esto, la clave está en el entorno familiar saludable, en la conexión emocional, en la validación emocional y en mm, pues en la responsabilidad afectiva. Agradezco mucho los comentarios, gracias porque hay unos comentarios muy bonitos. Muchísimas gracias. Sí, van a compartirles las diapositivas ahí, por eso le puse mucha información a las diapositivas porque se las van a mandar. Dicen que cuál es el curso. Chicos, les voy a dejar el link del curso para que puedan ver si de repente están emocionados, desean inscribirse desde ya. Entonces, pues, les dejo el link para que porfa revisen. Se los acabo de compartir por el chat. Eh, bueno, vamos a hacer la última preguntita. ¿Qué puede resultar? No, mentiras, esa ya la había dicho. Esta era la que había elegido. En contextos educativos, ¿cómo se aterriza lo sensorial con los niños que van aprendiendo a gestionar sus emociones? Muy buena pregunta y esa es una meta que yo tengo de vida, es mi misión de vida.
que en cada escuela podamos tener un área de regulación emocional. Yo, por ejemplo, tengo un espejo donde los niños puedan ver, identificar sus emociones. Tengo carteles con las caritas de las emociones para que las identifiquen. Y les tengo ahí varias estrategias de respiración. La respiración de la abejita, por ejemplo. ¿No? O la respiración de la viborita. Les tengo cosas de peluche que puedan abrazar si se sienten tristes. Les tengo esas pelotitas sensoriales. Entonces, es tener en el espacio y darles la educación a los niños, pero lo más importante es que lo vivas tú primero, que tú primero aprendas estrategias y las apliques en ti, porque aplicándolas en ti, con esa emoción y con ese gusto la vas a transmitir a los demás. Ay, muchas gracias por los comentarios. Qué bueno que les gustó la plática. Muchísimas gracias. Sí, veo que están muy, muy agradecidos por todo el conocimiento que usted les ofreció el día de hoy. Nosotros los invitamos desde ADIPA de que se inscriban, de que se animen. Recuerden que vamos a hacer un sorteo para una beca de este curso, entonces quédense al final de la clase para hacer el sorteo. Quien quita que alguno tenga suerte y pueda ingresar al curso. Creo que vamos cerrando con la ponencia de la profesora Cristina. Profe, les damos muchas gracias por el seminario de hoy. Agradecemos su conocimiento totalmente. ¿Algunas palabras para despedirse? No, pero compárteles otra vez el link para que ahí lo tengan porque ya se fue para arriba, ¿no? Para que vayan al curso, les va a encantar, les va a encantar. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Muy bonito todo. Entonces, chicos, procederé a dejar de grabar